Pobre padre soltero ayudó a una desconocida con su auto. Su hija levantó la vista y dijo: ¿Puede ser mi mamá? El cielo gris sobre las afueras de Guadalajara se abrió de golpe mientras la lluvia empezaba a golpear el parabrisas de un Tesla rojo carmesí. Isabel Mendoza apretó el volante y se orilló al lado de la carretera casi desierta. Su Bluetooth se había desconectado momentos antes, cortando una llamada tensa con la junta directiva. «Revisaremos tu autoridad después del próximo trimestre, Isabel», había dicho el presidente con frialdad, como si ella fuera solo otro renglón en su hoja de cálculo trimestral. Ella colgó antes de decir algo de lo que se arrepintiera. Exhalando, Isabel se recargó en el asiento. Su reflejo en el retrovisor la miró de vuelta, el labial desvanecido, el cabello rubio un poco encrespado por la lluvia, y una fina línea entre las cejas que no estaba ahí hace 5 años. Para alguien que dirigía una de las compañías más grandes de vehículos autónomos en Jalisco, se sentía todo menos en control. Y ahora, como si fuera a propósito, su auto se había apagado. Sin energía, sin señal, sin plan, abrió la puerta. La lluvia la recibió de inmediato, fría e implacable. Sus tacones de diseñador chapotearon en un charco. Se ajustó el gabán más apretado y miró alrededor. Nada más que casas viejas y edificios cerrados, excepto por un letrero iluminado a lo lejos. Taller de Óscar. Una bombilla parpadeante zumbaba bajo el letrero, proyectando un cálido resplandor amarillo a través del aguacero. Caminó rápido, los tacones chasqueando contra el pavimento mojado. La puerta del taller estaba medio abierta. Dentro, la luz se derramaba sobre el piso de concreto. Las herramientas colgaban ordenadamente. Una radio tarareaba suavemente desde algún lugar en la parte de atrás. Y entonces apareció él. Cabello castaño húmedo por la niebla, mangas arremangadas, camisa manchada de grasa. Parecía el tipo de hombre que no gastaba palabras. Sus ojos avellana estaban cansados pero amables. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. Isabel asintió. Tesla rojo se paró allá en la carretera. El hombre tomó un cinturón de herramientas sin más preguntas. «Voy a echarle un vistazo». Mientras caminaban de vuelta al auto, Isabel se sentía más fuera de lugar con cada paso. Su máquina elegante y silenciosa ahora parecía absurdamente high-tech contra el fondo del pueblo pequeño. Aún así, no dijo nada. Se metió en el asiento del conductor, corrió diagnósticos con un dispositivo portátil. La batería está bien. Podría ser el regulador inteligente. Estos sistemas se congelan a veces, especialmente con el frío y la humedad. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? Se enderezó, se limpió las manos con un trapo. Depende. Podrían ser un par de días. Tengo que pedir la pieza. Ella exhaló. Claro. Justo entonces, un suave chapoteo de botas en los charcos. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, trotó hacia ellos en un impermeable morado con lunares blancos. Sus rizos dorados asomaban bajo la capucha. Agarraba un osito de peluche desgastado en una mano. «¡Lucía!», advirtió el hombre suavemente, pero la niña ya había clavado los ojos en Isabel. Su mirada era amplia, curiosa, sin parpadear. Inclinó la cabeza, luego preguntó con total inocencia. «Papi, ¿puede ser mi mamá?». Silencio. El aire dentro del taller pareció congelarse. Hasta la lluvia sonaba más quedita. Marcos, el hombre, se quedó inmóvil. Los labios de Isabel se abrieron en sorpresa. Su aliento se atoró. Soltó una risa suave y torpe. «¡Vaya! ¡Qué bienvenida!». Marcos se arrodilló junto a la niña. «Lucía, mi amor, no le decimos eso a chalas desconocidas». «Pero es bonita», dijo Lucía seriamente. «Y sonreíste cuando la viste». La cara de Marcos se sonrojó. «Adentro, chaparrita, ve a secarte». Lucía suspiró y trotó de vuelta a la oficina del taller. «Lo siento», dijo él, poniéndose de pie. «Ella perdió a su mamá hace un par de años».
Isabel miró hacia la carretera nublada. Lo entiendo. Se quedaron en silencio por un rato. La lluvia no paraba. Tampoco el peso en el aire. Seguramente tienes que ir a Leote a algún lado, dijo él. Pero tu auto no va a ningún lado esta noche. Iba rumbo a Puerto Vallarta, dijo ella. Necesitaba aclarar mi cabeza. Supongo que aclaré mi agenda en cambio. Marcos se rascó la nuca. Tengo un cuarto extra arriba del taller. Está cálido, seco. Nada fancy, pero si necesitas un lugar esta noche... Isabel dudó. ¿Me estás ofreciendo tu casa a una total desconocida? He hecho cosas peores, dijo con un encogimiento de hombros. Ella sonrió levemente, pero sus ojos eran cautelosos. Gracias, pero prefiero buscar algo más si no te molesta. Está bien, dijo él. Hay una posada a 2 cuadras. Casa de doña Margarita la maneja una señora llamada Margarita. No hay room service, pero te tratará como si fuera su propia hija. Gracias, respondió Isabel. Él le dio una tarjeta laminada. Direcciones dibujadas a mano. El GPS es solo una sugerencia por aquí. Ella la tomó, sus dedos rozándose por un segundo más de lo necesario. «Marcos», dijo él. «¿Isabel?», respondió ella. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta hacia el taller. Mientras ella caminaba hacia la posada, la lluvia empapando su cabello, miró hacia atrás. En la ventana de la oficina, la pequeña Lucía estaba parada mirando, su manita levantada en un tímido saludo. Y por primera vez en años, Isabel sintió algo que no esperaba. No inconveniente, no vergüenza, algo cálido, algo esperanzador. Y en su mente, una vocecita resonó. ¿Puede ser mi mamá? Isabel despertó la mañana siguiente al sonido un familiar de pájaros cantando en lugar de correos electrónicos. El Wi-Fi en la casa de doña Margarita parpadeaba lentamente, burlón, en la pantalla de su teléfono. Sin señal, sin conexión, sin control, suspiró, tirando el aparato sobre el edredón floreado y abriendo las cortinas. El pueblo abajo parecía sacado de una postal. Niebla subiendo de las calles tranquilas, gente paseando perros en chamarras, un señor mayor barriendo su porche. Pero para Isabel se sentía como un exilio. Había pasado la última década construyendo su mundo en estructura, estrategia y velocidad. Aquí no había Uber, no apps de concierge, ni siquiera un latte decente con el queche de almendra. Cuando le preguntó a la dueña sobre un servicio de auto, Margarita se rió cálidamente y le dio un volante de papel para los rides locales de Don Chuy, que era solo un número de teléfono fijo y un dibujo de una combi. Todo aquí era lento. Hasta la panadería de enfrente solo aceptaba efectivo. Ella ni siquiera traía efectivo. Después de una hora frustrante de caminar de un lado a otro, Isabel se rindió con sus correos y decidió salir a caminar. El viento traía el aroma de maíz y pino, el ocasional remolino de humo de chimenea. La gente levantaba la vista y saludaba al pasar, sonriendo curiosos ante la vista de la mujer citadina elegante en su gabán perfectamente entallado y botines. Escuchó susurros. «Es ella, ¿verdad? La del taller con el auto rojo, tipo de ciudad». Pero me sonrió. Te lo juro. Para cuando Isabel llegó a la plaza del pueblo, ya quería regresar. Pero justo cuando sacó su teléfono de nuevo, una vocecita llamó. «Señorita Isabel». Se volvió. Lucía venía corriendo hacia ella en tenis arcoíris, sosteniendo algo arrugado en la mano. «Papi dijo que te podía traer esto», dijo, jadeando un poco. En su palma había 2 conchas azucaradas envueltas en una servilleta de la panadería. «Son las mejores si las comes calientitas». Isabel parpadeó. «¿Para mí?». Lucía asintió orgullosa. «Y te hice algo también». Sacó una hoja doblada del bolsillo de su chamarra y se la dio. El dibujo era torpe pero inconfundible. 3 figuras de palitos tomados de la mano frente a un auto rojo brillante. Un hombre alto, una mujer alta con cabello amarillo y una niña pequeña en medio sonriendo.
Arriba había un garabato tembloroso y colorido. Mi familia. Isabel sintió que se le cerraba la garganta. La aclaró rápido. Gracias, Lucía. Es muy dulce de tu parte. Lucía sonrió radiante. ¿Te gusta? Me encanta, dijo Isabel, logrando una sonrisa. Muchísimo. Un momento después, Marcos apareció del otro lado de la plaza, claramente habiendo seguido a su hija a corta distancia. Sus manos metidas en los bolsillos de la chamarra, expresión cautelosa. «Lucía», llamó suavemente. «No salgas corriendo así. Pero le traje conchas», dijo Lucía alegremente, y le mostré nuestro dibujo de familia. Marcos miró a Isabel, una disculpa en los ojos. Se encariña fácil. Espero que no te haya hecho sentir incómoda. Isabel negó con la cabeza. Para nada. Empezaron a caminar de vuelta juntos, despacio. Lucía brincaba adelante, persiguiendo una hoja atrapada en la brisa. Al pasar por una señora mayor podando flores en su jardín, Lucía corrió hacia ella que cruzar. «¡Doña Rosa, mira!», gritó, tomando la mano de Isabel. «¡Esta es mi mamá!». Bueno, tal vez. El mundo se congeló por segunda vez de unos días. Doña Rosa levantó la vista con sorpresa, luego una sonrisa suave. «Vaya, ¿no son un cuadrito?». La cara de Isabel se sonrojó. «Oh, no soy...». Pero la señora solo asintió amablemente, ojos brillando. «A veces los niños ven las cosas antes que nosotros, mija». La boca de Marcos se tensó. «Vamos, Lucía», dijo rápido, alcanzando la mano de su hija. Mientras se alejaban, Isabel miró hacia atrás. Doña Rosa seguía sonriendo. Pasaron los días. Lo primero que Isabel notó fue el silencio. No el silencio escalofriante y sofocante de las salas de juntas corporativas, sino un tipo pacífico que llenaba los espacios entre pasos y cantos de pájaros. Cada mañana se encontraba cayendo en rutinas que nunca planeó. Desayuno en el comedor de doña Margarita, un corto paseo por el tianguis con Lucía jalando su mano, y a menudo una parada en el taller solo para ver a Marcos. Había algo calmante en el ritmo constante de sus movimientos, la forma en que sus manos, ásperas y manchadas de aceite, manejaban cada tornillo con precisión y paciencia. Hablaba poco a menos que le hablaran, pero cuando lo hacía, su voz era baja y segura, anclada, real. Una mañana, Isabel se sentó en una banca fuera del taller, sorbiendo un café que era demasiado dulce, pero extrañamente reconfortante. Al otro lado del lote, vio a Marcos terminando una afinación en un sedán viejo y maltratado. Un señor mayor, claramente sin hogar, se acercó arrastrando los pies, mirando con interés quieto. Marcos lo vio, desapareció adentro y regresó con medio torta y un contenedor de caldo. Sin una palabra se los dio. El señor parpadeó, todavía caliente. Marcos asintió. «Acabado de hacer. Ve a sentarte junto al calentador». El hombre sonrió con algo cercano a la reverencia y se alejó arrastrando los pies. Isabel sintió algo atorado en el pecho. Más tarde esa tarde, vio a Marcos arrodillado junto a Lucía fuera del taller. La agujeta de la niña estaba desatada. Sus manos estaban untadas de grasa, pero no dudó. Con dedos gentiles hizo un nudo doble. «Ahora no te vas a tropezar, chaparrita», dijo suavemente. Isabel se dio la vuelta antes de que la vieran la expresión en su cara. La mañana siguiente llegó más temprano de lo usual. Marcos ya estaba ahí, tosiendo levemente mientras preparaba sus herramientas. «Deberías tomar algo caliente», dijo ella, acercándose con un vaso desechable humeante. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Es para mí?» «No te acostumbres», dijo Isabel, pero su sonrisa la traicionaba. «Es solo café». Marcos lo aceptó con un gracias quedito, sus manos rozando las de ella por un momento más de lo necesario. Se quedaron en silencio hasta que Lucía vino brincando del comedor con mermelada en la mejilla
y migajas en el suéter. Isabel rió. «Lucía, estás hecha un desastre». «Tenía hambre», dijo Lucía con una sonrisa. Mejillas rosadas. Sin pensar, Isabel sacó un pañuelo del bolsillo de su gabán y limpió gentilmente la cara de la niña. Lucía no se apartó. Se recargó en el toque. Marcos lo notó. No dijo nada, pero sus ojos siguieron a Isabel por un largo momento. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, los tres se encontraron dentro del taller, reunidos alrededor de una mesa plegable con cajas de cena del comedor. El espacio olía a aceite de motor y pollo frito. Un calentador zumbaba a su lado. Comieron sencillo, hablaron quedito. Isabel se encontró riendo cuando Lucía imitó la voz gruñona de doña Margarita del comedor. Marcos soltó una risita, un rumor suave que hizo que Isabel levantara la vista. Entonces Lucía, alcanzando una servilleta, accidentalmente tiró su jugo. El vaso golpeó la mesa con un salpicón dramático, el agua volando sobre sus regazos. Isabel jadeó. Marcos se quedó inmóvil. Los ojos de Lucía se abrieron grandes. Y entonces Isabel rió. Una risa real, plena, ligera y sin aliento. Marcos rió también. Lucía soltó carcajadas incontrolables. Por unos segundos, el taller resonó con el sonido de 3 voces superpuestas. El tipo de alegría compartida que no necesitaba explicación. Isabel se recargó, secándose los ojos. «No recuerdo la última vez que reí en una mesa de cena», dijo, voz suave. Marcos la miró. El momento se prolongó, quieto, dorado e imposiblemente frágil. Sus ojos se sostuvieron. Algo no dicho pasó entre ellos. Ninguno dijo nada, pero en el calor de ese taller, rodeados de manchas de grasa y sillas desparejadas, una chispa diferente se encendió. No ruidosa, no urgente, sino real. Y quedito, Isabel la dejó entrar. La mañana siguiente, el aire colgaba más pesado de lo usual, como si los cielos grises de Guadalajara presionaran un poco más cerca del suelo. Marcos estaba junto al cofre abierto del auto de Isabel, sumido en pensamientos. Sus manos se movían instintivamente, revisando el sistema de cables de nuevo, aunque ya lo había hecho 2 veces. Al otro lado del lote, Isabel se recargaba en una reja, sorbiendo café en silencio, mirando al hombre que lentamente se había convertido en un misterio que no podía dejar de desentrañar. Más tarde ese día, mientras Lucía perseguía mariposas en el pequeño parque detrás del taller, Isabel se sentó junto a Marcos en una banca desgastada. La luz se filtraba a través de los árboles en cintas doradas, y por un largo rato, ninguno habló. Entonces, casi de la nada, Marcos comenzó. «No siempre fui mecánico», dijo, voz baja. «Solía ser ingeniero. Diseñaba sistemas de seguridad para vehículos eléctricos». Isabel parpadeó, sorprendida. «¿En serio?» Él asintió. Trabajaba para Motores Revión. Gran tecnología, gran dinero. Vivía y respiraba algoritmos y simulaciones de choques. La seguridad era mi obsesión. Ella podía decir que la historia no terminaba ahí. Su mandíbula se tensó. Una noche de invierno mi esposa llevó a nuestra hija a comprar el mandado. Estaba lloviendo un poquito. Nada serio. Manejaba un auto que yo ayudé a diseñar, nuevo de paquete, cargado con el último sistema que creé. Marcos miró sus manos. Temblaban levemente. Hubo un mal funcionamiento. Un sensor se congeló. El auto derrapó fuera de la carretera. Chocó contra un árbol. El aliento de Isabel se atoró en su garganta. Ella no lo logró. Lucía tenía solo 3 años. Hubo silencio. Hasta el viento contuvo el aliento. Renuncié la semana siguiente. Vendí la casa. Me mudé aquí. Abrí el taller con lo que quedaba. Pensé que si arreglaba cosas rotas todos los días, podría compensar la que no pude salvar. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. La gente piensa que soy callado porque soy tímido.
La verdad es que ya no confío en mí mismo con nada demasiado importante. Detrás de ellos, Lucía rió, su voz despreocupada cortando el duelo como luz del sol. Isabel se volvió a mirar. Luego tiró temarat vueltas a. Parece feliz, dijo Isabel suavemente. Lo es, pero cada noche, agregó Marcos, voz apenas audible. Pregunta por su mamá. Le cuento historias, le muestro fotos, pero lo que siempre recuerda es que yo le digo, lo siento. Esa noche, de vuelta en su cuartito rentado, Isabel no pudo dormir. El silencio del pueblo se había vuelto extrañamente ruidoso. Cada crujido en el piso, cada gota del grifo viejo parecía resonar más fuerte en la quietud. Se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana, sacó un cuaderno encuadernado en piel que no había tocado en años y comenzó a escribir. Nunca he tenido una familia. No de verdad. Mi madre se fue cuando tenía 6. Mi padre se fue emocionalmente mucho antes. Construí una compañía porque era lo único que podía controlar. Pero hoy, viendo a Sara, ese hombre, amarrar los zapatos de su hija, oyéndolo hablar del fracaso como si fuera algo sagrado. Por primera vez, sentí algo que no venía de una sala de juntas. Nunca he tenido una familia, pero hoy se sintió cerca. La mañana siguiente, encendió su laptop para una breve reunión virtual con su asistente en Jalisco. Revisaron actualizaciones sobre un problema legal, una vieja guerra de patentes con una compañía rival de años atrás. Los ojos de Isabel escanearon un nombre familiar enterrado en las notas. Marcos, ex ingeniero senior de diseño. Motores Revión, involucrado en diseño disputado. Presentado antes de las pláticas de adquisición. Su estómago se hundió. Hizo clic en el archivo archivado y miró una foto. Marcos, en traje planchado, brazos cruzados, parado junto a un prototipo de módulo de seguridad. Sintió que su pecho se apretaba. Todo este tiempo no lo había sabido. No era su culpa. Pero aún así, esa noche, regresó al taller. Marcos estaba adentro, limpiándose la grasa de las manos, riendo quedito mientras Lucía le leía un libro ilustrado. Isabel se paró en la puerta, iluminada por el suave resplandor de la luz de la calle. No habló, no se movió. Solo miró y pensó. ¿Y si yo soy la razón por la que perdió todo? Había venido aquí para escapar del ruido, pero ahora el silencio gritaba. El pueblo de Arroyo Seco cobraba vida cada octubre con su feria anual. Un evento que convertía la plaza tranquila en un lienzo de color, sonido y calidez. Banderines en tonos anaranjados quemados y rojos profundos flameaban suavemente en la brisa fresca, y el aroma de atole y buñuelos azucarados colgaba dulcemente en el aire. Isabel nunca había planeado quedarse tanto tiempo. Solo había empacado para 2 días. Sin embargo, aquí estaba, caminando lado a lado con Marcos y Lucía, zigzagueando entre puestos llenos de calabazas, artesanías hechas a mano y gente del pueblo sonriente. Llevaba un suéter prestado que no combinaba con su estilo elegante usual. Su cabello trenzado flojamente por una adolescente en un puesto de pintacaras esa mañana. De alguna forma, todo se sentía bien. Lucía brincaba adelante agarrando una manzana con cajeta en una mano y arrastrando un muñeco de espantapájaros de peluche en la otra. Su risa sonaba como campanitas. ¿Alguna vez has ido a una feria de pueblo?, preguntó Marcos casualmente, sorbiendo de un vaso de papel con ponche. Isabel negó con la cabeza. Lo más cerca fue una convención de tecnología en Monterrey. Nos dieron gorditas. Marcos soltó una risita. No es lo mismo. Llegaron al centro de la plaza donde se formaba una fila en el juego de argollas. Lucía jaló la manga de Isabel. ¡Inténtalo! ¡Inténtalo yo! Isabel rió. Oh, no. Soy muy mala en cualquier cosa que requiera puntería. Exacto. Lucía sonrió. Por eso vaya a ser chistoso. Marcos levantó una ceja sonriendo. ¿Tienes miedo, citadina? Ella entrecerró los ojos, tomó las argollas de plástico y se acercó. La primera voló lejos. La segunda golpeó el cuello de la botella.
Luego rebotó con un tintineo. La tercera falló por completo. ¡Ay! Isabel gimió dramáticamente. Está trucado. Lucía se dobló de risa, su cara pegajosa con cajeta, y Marcos rió con ella, negando con la cabeza. Isabel se volvió para verlos a ambos, y por un momento, algo cálido iluminó su pecho. No estaba acostumbrada a ser la fuente de la risa de alguien más, al menos no del tipo que venía de la alegría en lugar de la burla, no del tipo que se sentía seguro. El sol se hundió más bajo mientras la feria continuaba. Música sonaba de un pequeño escenario donde una banda local tocaba sones jarochos. Niños se perseguían entre pilas de hojas. Isabel le compró a Lucía un brazalete hecho a mano. Cuentitas diminutas deletreando Lucía en colores pastel. «Toda princesa necesita su corona», dijo, poniéndoselo en la muñeca. Lucía sonrió radiante. Mientras el cielo se volvía violeta y las farolas empezaban a brillar a lo largo de las banquetas, la multitud se reunió para el final de la noche, los cohetes. Todos Toyali en el campo abierto justo más allá de la plaza. Parejas envueltas en sarapes, niños con pulseritas luminosas. Isabel estaba entre Marcos y Lucía, su aliento visible en el aire fresco. El primer cohete subió al cielo, una flor dorada que estalló en estrellas brillantes. Lucía jadeó y agarró sus manos, una en cada palma pequeña. «Mira, papi», susurró, ojos grandes. «Ahora tenemos una familia». El mundo pareció detenerse. Marcos se volvió hacia Isabel. Ella ya lo estaba mirando. Sus ojos se encontraron inciertos, tímidos y llenos de algo que ninguno quería nombrar demasiado pronto. Ella no soltó su mano. Él no habló, pero el silencio estaba lleno de algo frágil y nuevo. Esperanza. Mientras los cohetes pintaban el cielo en tonos brillantes, los tres estaban ahí como una foto de una vida que Isabel nunca supo que necesitaba, y ahora no estaba segura de poder dejar atrás. La lluvia regresó la mañana siguiente, esta vez más fría, más pesada, del tipo que se pega a la piel y se filtra en los huesos. Isabel se sentó sola en la esquina del único café del pueblo, cuidando una taza de té tibio e ignorando la vibración de su teléfono. Ya había rechazado 2 llamadas de su asistente y una de la junta, pero cuando la pantalla se iluminó con el nombre de su abogado general, supo que no podía ignorarla más. Contestó: «Sí». La voz al otro lado estaba tensa. Salió Isabel. Un delator filtró memos internos ligando el último prototipo de sistema de seguridad de tu equipo a materiales de diseño de Oriontech. Se quedó en silencio. Nos acusan de robar conceptos patentados. Los medios ya lo agarraron. Necesitas volver a la central inmediatamente. Necesito un momento, dijo y colgó. Isabel miró por la ventana empañada, su corazón latiendo fuerte. Oriontech, la compañía donde Marcos solía trabajar. Los mismos diseños que habían pasado por su escritorio meses atrás, los que cuestionó brevemente, pero nunca investigó más porque la oportunidad era demasiado limpia, demasiado prometedora. Se sintió enferma. Un golpe fuerte en la ventana la asustó. Era Lucía, sonriendo, saludando desde afuera, sosteniendo una grulla de papel doblada que claramente Satit se había hecho chiquiasada. «Täti suotitutuoslo». «Puretia que te atraes eso torso para ella». Isabel sonrió débilmente, presionando una mano contra el vidrio. Pero detrás de Lucía, Marcos estaba quieto, su expresión indescifrable. Y en ese momento, Isabel supo. Él se había enterado. La tormenta había arreciado para cuando Isabel regresó al taller a recoger sus cosas. Marcos estaba esperando, parado justo fuera de la puerta del garaje, brazos cruzados, empapado hasta los codos. Lucía se había ido a casa con una vecina, sintiendo que algo andaba mal. «Marcos», comenzó Isabel, voz dudosa. «¿Puedo explicar?» «¿Puedes?», preguntó quedito. Sin enojo en su voz, solo el peso pesado de la traición.
porque acabo de ver el nombre de tu compañía en todas las noticias, acusada de robar los mismos diseños que enterré después de que mi esposa muriera en un auto construido con esos defectos. No lo sabía, dijo ella, acercándose. No al principio. Te lo juro que no supe que eras tú. No hasta que vi tu nombre en los archivos la semana pasada y he estado tratando de averiguar que él la cortó. Entonces todo esto fue solo investigación. Su aliento se atoró. No, Dios. No. ¿Necesitabas un chivo expiatorio o viniste aquí esperando inspiración? Preguntó, voz subiendo levemente. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. ¿Crees que planeé que tu hija me llamara mamá? Las palabras colgaban en el aire. Un relámpago iluminó el cielo detrás de ellos. Marcos miró a otro lado, mandíbula tensa. Te dejé entrar en mi vida, en la de ella, y ahora descubro que eres la cara de la compañía que robó lo mismo de lo que me alejé. Lo que se llevó a su madre. No robé nada, susurró Isabel, pero tampoco lo detuve. Miré para otro lado. Y ahora estoy aquí sabiendo que tal vez nunca me creas. Y aún así no lo cambiaría si significara no lastimarte. Marcos no dijo nada. Su aliento era tembloroso. Sus manos apretadas. El silencio se extendió insoportablemente. Isabel dio un paso atrás. Su voz se quebró. «¿Me voy?» Se volvió hacia el lote. El lote, la lluvia empapándola en segundos. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Marcos se movió. Entró. Luego regresó un momento después, sosteniendo un impermeable amarillo desgastado y simple. Se lo extendió sin palabras. Ella dudó. Marcos. Él no la miró mientras lo dijo. Sigue lloviendo. No te enfermes. Ella tomó el impermeable lentamente. Sus manos se rozaron brevemente, dolorosamente. Luego él se dio la vuelta y caminó de vuelta al taller sin otra palabra. Isabel se quedó en la lluvia, con el corazón roto, aferrando el impermeable como si fuera el único calor que quedaba en el mundo. Y luego caminó sola. Flashes estallaron como cohetes, docenas de reporteros alineados en los escalones de mármol fuera de la sede de Mendoza Tech, micrófonos levantados, voces chocando en un coro desesperado de demandas. Señorita Mendoza, ¿cuál es su respuesta a las acusaciones? ¿Habrá una investigación legal? ¿Es verdad que su equipo usó planos robados de Orion Tech? Adentro, la sala de conferencias de prensa bullía de tensión. Ejecutivos susurraban detrás de manos cruzadas. Miembros de la junta sentados rígidos en fila. Cada cámara en la sala apuntaba al podio. Entonces, las puertas se abrieron. Isabel Mendoza entró, no en su traje de poder usual, sino en una blusa azul marino simple y pantalones. Su cabello rubio recogido en una coleta baja, sin pretensiones. Sin joyas, sin bravata. Caminó al podio con aplomo quieto y descansó ambas manos en el borde. La sala se silenció. Por un momento, miró sobre la multitud, más allá de los reporteros, más allá de las lentes, como buscando algo más profundo. Luego comenzó. «Buenos días», dijo, voz firme. «Sé que muchos de ustedes vinieron hoy esperando una defensa, una negación, o al menos un comunicado de RP cuidadosamente elaborado. No tengo uno de esos». Un murmullo recorrió la audiencia. Plumas se detuvieron, dedos flotaron sobre botones de grabación. En las últimas semanas, he sido forzada a enfrentar algo de lo que he huido la mayor parte de mi vida. La verdad de quién soy y en quién me he convertido. Pausó, inhaló. Construí Mendoza Tech para cambiar el mundo, y al hacerlo perdí contacto con él, con la gente, con la honestidad, conmigo misma. Algunos miembros de la junta se removieron, intercambiando miradas nerviosas. «No voy a pararme aquí y reclamar inocencia completa», continuó Isabel, ojos inquebrantables. «Lo que pasó en el proceso de diseño merece ser investigado a fondo, y lo será. Pero
¿Les puedo decir esto? Cuando me di cuenta de la verdad, no sentí miedo. Sentí vergüenza. El silencio agarró la sala como gravedad. No quiero ser el tipo de líder que se esconde detrás de abogados y giros. Así que hoy estoy renunciando temporalmente. Jadeos estallaron. Reporteros se inclinaron adelante. Isabel levantó la mano. Necesito tiempo, no para escapar, sino para recordar por qué empecé esto en primer lugar. Necesito desaprender el poder y reaprender el propósito, porque a veces necesitas perder el mundo para encontrarte a ti misma. Flash. Flash. Nadie se movió. El aire crepitaba con el shock de la vulnerabilidad. No me estoy yendo, agregó suavemente, pero estoy haciéndome a un lado para hacer espacio para el tipo de líder que quiero ser, el tipo de humana que espero aún poder ser. Dio una sonrisa pequeña, casi triste, asintió una vez y salió del escenario, ignorando los gritos de preguntas que la siguieron por la puerta. Esa noche, el anuncio salió en todos los titulares. Isabel Mendoza renuncia en medio de escándalo. Discurso inesperado de CEO hace caer las acciones. Perder el mundo para encontrarte. Cita poderosa de Mendoza se hace viral. Dentro de un pequeño taller en Jalisco, Marcos se sentó en el sofá con Lucía acurrucada a su lado. La lluvia golpeaba gentilmente la ventana. Ya no enojada, solo presente. Créeme, chaparrita, es todo verdad. Tu trabajo te espera a la vuelta de la esquina. La televisión reprodujo su discurso de nuevo, esta vez subtitulado, su cara congelada a media frase. Marcos miró en silencio. Lucía, apenas despierta, murmuró en su brazo. «Es valiente como mamá lo era». Marcos no respondió, pero sus ojos nunca dejaron la pantalla, y en algún lugar profundo en su pecho, algo que pensó que se había roto comenzó a respirar quedito, tentativamente, de nuevo. La primera luz de la mañana rodó gentilmente sobre los techos del pueblo tranquilo. Rocío se pegaba a las ventanas. El aire era fresco y quieto. Dentro del taller, Marcos se limpió las manos con una toalla, ya enfocado en las tareas del día, hasta que un golpe suave llamó su atención. ¿Eh? Se volvió y se congeló. Isabel estaba ahí. Cabello metido detrás de las orejas, ojos más suaves ahora. En sus brazos, una carpeta encuadernada en piel gruesa con documentos. «Buenos días», dijo, voz baja. Marcos no contestó de inmediato. Simplemente se hizo a un lado. Ella extendió la carpeta. «Encontré tu diseño, el de Orion Tech, el que enterraron». Marcos la abrió. Su nombre estaba en los diagramas, los registros de patentes. Estaba todo ahí. «Lo hiciste bien», murmuró. «Lo intenté», dijo Isabel. «No puedo cambiar el pasado, pero quería que tu nombre significara algo de nuevo». Justo entonces, pasitos suaves sonaron. «Isabel». La voz de Lucía era somnolienta, su osito colgando de una mano. Isabel se arrodilló, brazos abiertos. Lucía corrió a ellos, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Isabel. Marcos se quedó quieto, mirando, inseguro si hablar o dejar que el momento durara para siempre. Lucía levantó la vista sonriendo. «¿Entonces, te quedas?» Isabel soltó una risita pequeña, parpadeando lágrimas. «Solo si puedo ser la mamá de alguien». Esa tarde el taller parecía nuevo. Paredes pintadas, tragaluces frescos, herramientas brillantes. Pero su corazón no había cambiado. Vecinos se reunieron. Niños corrían entre mesas de picnic. Don Hollis trajo limonada. Doña Evers trajo pay. Hasta el presidente municipal pasó. En el centro de todo estaba un letrero, aún cubierto con tela roja.
Lucía subió a una caja. Isabel se inclinó a su lado. ¿Lista?, susurró. Lucía asintió y jaló. La tela cayó, revelando letras acentuadas en oro. Vargas y Mendoza Motores, construido con amor. La multitud aplaudió, sonrió. Lucía metió la mano en su bolsillo y sacó una cajita pequeña. Dentro había un collar de plata, un colgante grabado con una palabra: familia. Lo vi en la feria, susurró. Es para ti. Los ojos de Isabel se humedecieron. Es perfecto. Más tarde esa noche, bajo luces de hileras suaves y sol desvaneciéndose, el pueblo se reunió una vez más, esta vez en la capilla pequeña cerca de la plaza. Flores silvestres bordeaban el pasillo. Lucía estaba orgullosa junto a Marcos, canasta de pétalos en mano. Entonces las puertas se abrieron. Isabel entró, vestida de marfil suave, sin velo, sin alboroto, solo una sonrisa que aquietaba cada corazón. Llegó al altar y Marcos tomó sus manos. «No tengo anillo», susurró, voz quebrada, «pero tengo una vida entera». Ella sonrió. «Y yo traigo suficiente amor por los dos». La voz del oficiante fue gentil. «Marcos Vargas, ¿tomas a Isabel Mendoza como tu socia en el trabajo, en la vida y todo lo que sigue?» «Sí». «E Isabel Mendoza, ¿tomas a Marcos y Lucía como tu familia?» «Con todo lo que soy», dijo ella. Se besaron. Lucía lanzó pétalos al aire gritando: «Ahora somos una familia de verdad», y bajo esas luces titilantes, rodeados de risas y amor. Una familia una vez rota por la pérdida se volvió completa de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor de amor, sanación y segundas oportunidades. Si la historia de Marcos, Isabel y Lucía te conmovió, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un momento que inspire el alma. En Historias que conmueven el alma, compartimos cuentos que nos recuerdan que el amor nos puede encontrar hasta en los lugares más inesperados. Cuéntanos en los comentarios qué momento te tocó más. Hasta la próxima, sé amable. Mantén la esperanza y sigue creyendo en historias que sanan. Esto es Historias que conmueven el alma. Nos vemos pronto.